Hola a todos, mi nombre es Raquel Hayashi. Les voy a presentar el tema de riego localizado. En el marco del proyecto Más Agua para la Producción de la Asociación de Fomento de Pequeños y Medianos Productores de Villanueva, se realiza la siguiente presentación en la que se desarrolla el tema vinculado al método de riego localizado o riego por goteo. El objetivo de este material es que sea informativo y fuente de consulta sobre los temas que se desarrollan, para contribuir al buen uso y manejo de los recursos dentro de los sistemas de producción. Este material es parte de una serie de actividades propuestas con el objetivo de brindar a los y las productoras acceso a la información, estableciendo además un vínculo con los técnicos y técnicas referentes, favoreciendo la comunicación y el acceso a información de calidad. El temario a tratar en esta presentación es, vamos a dar una introducción en la cual veremos algunas características del riego localizado o riego por goteo, veremos cuáles son las ventajas y desventajas del riego localizado, luego pasaremos a ver la parte de componentes del equipo, todo lo que es el cabezal de bombeo, el filtro, las tuberías de conducción y tuberías de distribución de agua, tuberías portagoteros, hasta llegar a los goteros o emisores de riego. Luego pasaremos a ver los que son algunos aspectos agronómicos del riego localizado y después veremos lo que es el diseño agronómico, cómo determinamos las necesidades hídricas, cómo determinamos las dosis de riego y finalmente cómo determinamos el tiempo de riego. Y después, para finalizar la presentación, veremos un ejemplo de un diseño agronómico para un cultivo hortícola. A modo de introducción, las características generales de este método de riego localizado, es que no se moja todo el volumen del suelo que el sistema radicular de la planta puede explorar. ¿tá? De ahí viene su nombre de riego localizado. Es un sistema que moja parte del sistema radicular de la planta. ¿tá? Si tenemos una planta de porte grande, como puede ser un árbol, no estamos mojando todo el sistema radicular, sino que mojamos parte de ese sistema radicular. Para satisfacer las necesidades de los cultivos, se utilizan pequeñas dosis de riego que se aplican con alta frecuencia. Dado que estamos mojando un volumen de suelo reducido, la cantidad de agua que puede retener ese suelo o ese volumen de suelo que estamos mojando, necesitamos aplicar dosis pequeñas, o sea, volúmenes de agua pequeños. Y dado que esas dosis no son de gran volumen, la frecuencia de riego tiene que ser alta. Estamos hablando de que en riego localizado se hacen riegos todos los días. ¿tá? Todos los días estamos aplicando el riego, reponiendo lo que la planta consume. El régimen de humedad del suelo se ve modificado. El suelo constantemente se mantiene con una humedad cercana a capacidad de campo. O sea que en la zona que estamos mojando, debido al régimen de humedad que estamos manejando, en esta zona el suelo está, o la humedad está siempre próxima a capacidad de campo. Es un riego orientado a satisfacer las necesidades de la planta y no a recargar el suelo. ¿tá? En los métodos de riego tradicionales, como puede ser aspersión o riego por surcos o por superficie, el objetivo de esos métodos de riegos es recargar el suelo hasta determinada profundidad, dependiendo del cultivo, y luego la planta va tomando el agua de ese suelo totalmente mojado, y ese consumo se da durante varios días. En el caso de riego localizado, el objetivo del riego no es ese. ¿tá? En el caso de riego localizado, se repone el agua que consume la planta en el día. No recargamos el suelo, sino que tratamos de cumplir con la demanda del cultivo. Estos son algunos tipos de riego localizado. Son goteros. Los goteros pueden dar caudales entre 1 y 8 litros por hora, dependiendo de ese caudal. Será la forma en que salga el agua, puede ser como pequeños chorros, como en estos casos, o en forma de gotas si los caudales y las presiones a las cuales estamos trabajando son más bajos. ¿tá? También estos riego localizados, en el cual se utilizan cintas de riego,
están lo que se llaman cintas o cintillas de riego, que son tuberías en las cuales en su fabricación se diseña un sistema de emisión que no es un gotero, sino que es algún diseño, como por ejemplo este que está acá abajo, en el cual el agua recorre una trayectoria hasta salir al exterior en forma de gotas. Lo tenemos que diferenciar de lo que son las cintas con goteros incorporados, que es este tipo de material en los cuales dentro de la tubería, en el proceso de fabricación, se colocan estos goteros. Esto que está acá es como un gotero en plástico que va introducido dentro de la tubería y que el fabricante los va colocando en diferentes espaciamientos. Estos son cintas con goteros incorporados y estos son cintillas o cintas de riego. No tienen goteros, sino que en el diseño de la tubería ya se está dibujando el gotero que va a tener. Son cosas diferentes. La otra diferencia que tienen este material respecto a este otro es que normalmente estos goteros son más utilizados en lo que es la producción de frutales, que la producción de frutales es algo que está muchos años en el campo y por lo tanto el equipo de riego debe acompañar la evolución del cultivo y por lo tanto tiene que estar construidas estas tuberías con materiales que resistan el pasaje de los años. Entonces son tuberías más gruesas, de mejor calidad, que tienen otro costo, pero que tienen una mayor durabilidad. En cambio, estas otras cintas o cintillas de riego o cintas con goteros son construidas con materiales, tuberías de paredes más finas, o sea que son más flexibles, que tienen una menor durabilidad. En general se utilizan para cultivos hortícolas, cultivos anuales, y tienen una menor vida útil, por lo tanto tienen un menor costo. Cada una de los elementos se adapta en función de el cultivo que vayamos a regar. ¿Cuáles son las características del riego por goteo? Se da una emisión del agua por fuentes puntuales, o sea, a través del gotero, que mantienen baja la tensión del agua en la zona mojada. Lo que ya les mencioné, en la zona que estamos mojando, lo que se llama bulbo de mojado, el agua siempre está fácilmente disponible. La planta no tiene que generar mucho esfuerzo para poder extraer esa agua del suelo. Se utilizan pequeños caudales, estamos hablando de goteros que tiran entre 1 litro por hora hasta goteros que pueden estar en torno a los 8 litros por hora. Lo más común es, para el caso de frutales, es de 4 litros por hora, y para el caso de cultivos hortícolas, cultivos anuales, están en torno a 1, 1,2, 2 litros por hora. El agua es emitida bajo forma de gotas o pequeños chorros, dependiendo del caudal y de la presión de trabajo. Y el principal medio de propagación del agua es el suelo. El suelo es el que se encarga de distribuir la humedad en el sistema radicular. Entonces, es algo que es afectado por el tipo de suelo que tengamos en cada situación. El suelo es el que se va a encargar de distribuir la humedad dentro del sistema radicular. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas del riego por goteo? Empecemos con las ventajas. Una de las principales ventajas que presenta es las menores pérdidas de agua. Estamos hablando de un sistema de riego en el cual desde que el agua sale de la fuente de agua hasta que llega a la planta, el agua es conducida a través de tuberías. Si lo comparamos con un riego por superficie, en el cual hay conducción del agua a través de canales, distribución del agua a través de regueras y de surcos, en esa situación hay muchas pérdidas de agua por evaporación y por percolación. Bueno, en riego por goteo, todas esas pérdidas no las tenemos. El sistema está totalmente entubado desde que sale de la fuente de agua hasta que llega al pie de la planta. Entonces, por ese lado, tenemos muchísimas menos pérdidas de agua. Es mucho más eficiente en la parte de conducción del agua. No entorpece las labores culturales.
hablando de montes frutales, el tema de la poda, la cosecha, las curas, se realizan sin ningún inconveniente porque al localizar el agua de riego cerca de la planta, todo lo que son los pasajes, los caminos, las entrefilas, permanecen en condiciones transitables. No estamos mojando toda la superficie, sino que estamos dejando secos lo que son las partes de pasaje de maquinaria, caminos, eso no se está mojando. Entonces siempre eh, se puede entrar al cultivo sin encharcarse. El cultivo está en condiciones óptimas de absorción y esto está asociado a que la humedad del suelo está siempre próxima a capacidad de campo. Es un equipo que requiere poca mano de obra. Una vez instalado el equipo y en pleno funcionamiento, es alguien que regule los tiempos de riego o que abra las llaves para que se realice el riego, prenda la bomba, alguna limpieza que se tenga que hacer en el equipo. Y puede llegarse al caso de un equipo que se haga automatizado y entonces en esos casos es, cada tanto ir y ajustar los tiempos de riego y el programador lo que hace es hacer los arranques de la bomba en forma automática. Hay una utilización óptima y económica de los fertilizantes porque se permite lo que se llama fertirriego, o sea, aplicar el fertilizante mezclada con el agua de riego y eso permite eh, dosificar mejor, eh, dar el fertilizante en los momentos que el cultivo lo requiere y no en otro momento, porque muchas veces lo que se hace es una fertilización de base y una refertilización en algún momento del ciclo, y bueno, en esas situaciones puede haber pérdida de nutrientes. Con el fertirriego nosotros podemos aplicar en función de los requerimientos del cultivo. Es un método de riego adaptable a todo tipo de suelo y topografías. El hecho de que el agua vaya conducida por tuberías y el agua es impulsada por una bomba nos permite llegar a los puntos más altos del sistema siempre y cuando el sistema esté bien diseñado. Permite el uso de agua salina. El tema del agua salina es problemático porque hay plantas que no lo toleran mucho, pero si nosotros hacemos un buen manejo del riego y la zona que estamos mojando siempre la tenemos a capacidad de campo, las sales se mantienen disueltas. Entonces no sería un problema siempre y cuando yo maneje el riego de esa forma. O sea, el agua del suelo que diluya las sales y que permita que cuando caiga una lluvia se laven esas sales. Pero si yo mantengo la humedad del suelo próxima a capacidad de campo, no serían peligrosas para la planta. El problema puede surgir si el equipo de riego por algún motivo se rompe y pasan varios días sin poder aplicar el riego. Bueno, en esa situación puede llegar a generar un problema porque el suelo empieza a secarse y las sales empiezan a concentrarse. Entonces ahí sí puedo llegar a tener un problema porque las sales empezaron a concentrarse y puedo tener problemas con la planta. Menor incidencia de enfermedades, esto es porque en la mayoría de los casos no estoy afectando o no estoy mojando el cultivo, incluso en cultivos de hoja como puede ser lechuga, espinaco, acelga, no mojo el follaje, no genero condiciones de alta humedad que me puedan favorecer la presencia de hongos o de bacterias, por el hecho de estar aplicando el agua directamente al suelo sin estar mojando el follaje, que es lo que haría si yo tuviera un riego por aspersión. Bueno, la posibilidad de automatización, que ya la mencioné, es un equipo que se puede automatizar totalmente, desde el arranque de la bomba hasta la apertura de diferentes sectores de riego. Obviamente tiene un mayor costo, pero es una ventaja cuando tengo equipos muy grandes que el hecho de poder automatizarlo me genera un gran ahorro en cuanto a mano de obra. Esta
diapositivas para comparar la ventaja de riego localizado respecto a lo que es el riego por aspersión, que es un método que también se utiliza en cultivos hortícolas. El riego por aspersión lo que hace es mojar toda la superficie del suelo, incluso moja el cantero y moja los pasajes, los caminos. Entonces eso genera que después del riego los caminos queden intransitables por varias horas, ¿tá? Hasta que el agua que queda acumulada en los caminos no drena o no se evapora, no se podría estar pasando por estos caminos. En cambio, en el riego localizado, esos pasajes siempre están en condiciones transitables, ¿tá? Porque lo que estamos mojando está sobre el cantero y no estamos mojando los caminos, ¿tá? Es una gran ventaja que tiene el riego localizado respecto al método de riego por aspersión, ¿tá? La posibilidad de poder entrar al cultivo en cualquier momento, incluso mientras se está haciendo el riego. Sin embargo, no todas son ventajas, ¿tá? Tenemos algunas desventajas en lo que es el riego por goteo. La principal desventaja que tiene este método es el tema de la obstrucción de los emisores, o sea, los goteros se tapan, ¿tá? Estamos hablando de goteros, como este caso, que tienen orificios de salida muy pequeños. Hablamos de unos milímetros de orificio de salida, y bueno, esos orificios de salida se pueden tapar, ¿tá? Por restos orgánicos, partículas de limos, arena, o en este caso por un tema de sales que tiene el suelo. ¿Tá? Del suelo no, perdón, el agua, ¿tá? Que pueden generar incrustaciones que terminan tapando los goteros. Todo eso hace que a nivel de cabezal de bombeo se requiera un equipo de filtrado, que eso termina aumentando los costos de instalación del equipo. Otro problema que podemos llegar a tener, que ya lo habíamos mencionado, es el tema de la salinización del suelo, ¿tá? Si estamos aplicando agua que tiene algún problema de mucho contenido de sales, o estamos haciendo una aplicación de fertilizantes, se puede dar esta situación, que la que vemos acá, donde esto que está en blanco es el área donde se concentran las sales, ¿tá? El gotero estaría en la parte central de esta área blanca. Mientras se está haciendo el riego, toda esta zona está en condiciones de alta humedad, las sales están diluidas, pero en la medida que el suelo se va secando porque el equipo dejó de regar por alguna rotura o por que se terminó la temporada de riego, empiezan a aparecer las sales que se habían desplazado hacia la periferia del bulbo mojado, generando estos halos o estas áreas de alta concentración de sales, que si bien acá se ven en superficie, lo mismo sucede en profundidad, ¿tá? Y esto es algo problemático que puede interferir o puede incluso a matar el cultivo que tenga en esta situación. En Uruguay, por suerte, tenemos las precipitaciones, las lluvias, que lo que hacen es, estas sales las desplazan a zonas más profundas, o sea, que lavan el perfil del suelo cada tanto. Entonces, el tema de la salinización en algunas situaciones es problemática, en lo que son cultivos a campo, no sería tan problemático porque cada tanto llueve y estas sales eh, son lavadas. Es problemático en el caso de invernaderos. Ahí sí, en los invernaderos que actualmente son construidos con materiales más resistentes, que el nylon puede perdurar 2 o 3 años, ahí sí no contamos con las lluvias que nos puedan hacer el lavado de las sales que podemos estar acumulando en el suelo por mala calidad de agua o por el hecho de estar haciendo fertirriego, ¿tá? Cuando hacemos fertirriego estamos aplicando sales, ¿tá? Y parte de esas sales que son los nutrientes para las plantas las toman, pero hay otro tanto de esas sales que quedan en el suelo. En esos casos, las soluciones posibles para lavado de sales es hacer con el mismo equipo un riego abundante
obviamente cuando no tengamos ya el cultivo, con bastante agua para que se desplacen estas sales a zonas más profundas del suelo, para que queden fuera del alcance del sistema radicular del cultivo. Otra forma es hacer un riego por aspersión, también abundante, que lave las sales a zonas más profundas. A nivel de campo, como ya les mencioné, las lluvias hacen ese trabajo en forma natural. Otra desventaja, y esto se pueden ver en algunas situaciones en las cuales no hay un adecuado mantenimiento de las malezas, es el tapado de los goteros por el crecimiento de las malezas. Las malezas van a crecer donde hay agua, y bueno, cerca de los goteros es donde hay más agua, y por lo tanto, si no hago un adecuado control de las malezas, puedo llegar a tener este problema. Ahora pasamos a ver lo que son los componentes del equipo de riego. En este caso, vamos a considerar que la fuente de agua es un depósito abierto, puede ser un tajamar, un curso de agua, un tanque excavado, algo que contiene agua pero que está expuesto a la atmósfera y al ambiente. Entonces, en esa situación vamos a tener una bomba, o una centrífuga horizontal, perdón. Luego de la bomba vamos a tener un filtro de arena o filtro de grava, es un filtro que retiene las partículas más gruesas de contaminante que puede contener esa fuente de agua abierta, ¿tá? Tengan en cuenta que un tajamar o un curso de agua tienen contaminantes de gran tamaño, como pueden ser plantas, restos animales, ramas, bolsas incluso, y esos contaminantes pueden pasar a través de la bomba y tienen que ser eliminados del sistema. Entonces el filtro de arena cumple con esa función. También podemos tener un equipo que aplique fertilizantes. ¿Sí? La idea es que el cultivo se vaya a hacer con fertirriego. Bueno, tengo que tener en cuenta ese equipo que vamos a utilizar para hacer fertirriego, que puede ser un tanque fertilizador, que puede ser un Venturi. Hay muchos sistemas de inyección de fertilizante. Y después, antes de salir a la tubería de conducción, tenemos lo que se llama el filtro de malla, que puede ser un filtro de mallas o puede ser un filtro de anillas, que es el filtro que retiene las partículas más chicas que podrían tapar los goteros. Es un filtro que sí o sí tiene que estar, porque es el que me retiene los limos. Vamos a tener manómetros o tomas manométricas que nos permiten detectar el estado de limpieza de los filtros. Entonces vamos a tener manómetros a la entrada y a la salida de cada uno de esos filtros, o por lo menos alguna toma manométrica que me permita tener una idea de cuál es la presión que está dando la bomba. En alguna parte del cabezal yo tengo que tener alguna toma manométrica o algún manómetro que me indique la presión de trabajo de la bomba, porque es un dato de referencia que yo necesito para ver si el equipo está funcionando bien, para saber si la bomba está funcionando bien. Algo muy importante que tienen que tener los cabezales de bombeo es la válvula antirretroceso. Es una válvula que impide que el agua de todo el sistema retorne a la bomba, y si retorna a la bomba me puede terminar contaminando la fuente de agua. Es una pieza que sí o sí tiene que estar en el equipo de bombeo para evitar contaminación de la fuente de agua. Eso ténganlo muy presente, es algo que tiene que estar en el cabezal de bombeo. Si bien las bombas tienen en el extremo una válvula de pie para que no se desebe la bomba, a veces esa válvula de pie puede fallar por porque se rompió o por algo. Entonces la válvula de antirretroceso es la que me da seguridad al sistema. Ahora, si la fuente de agua
es un pozo, no es un tajamar, es un pozo donde la calidad del agua es otra, o sea, no tenemos contaminantes como pueden ser plantas acuáticas ni algas, pero sí hay algunos contaminantes, pero no de ese tipo. Entonces, en ese caso no vamos a tener la bomba horizontal, sino que vamos a tener una bomba sumergible. Vamos a seguir teniendo la válvula de antirretroceso para evitar contaminación de la fuente de agua. Ya no será necesario el filtro de grava porque el agua es de mejor calidad, por lo menos en cuanto a contaminantes grandes no lo vamos a tener, entonces no es necesario ese filtro. Sí podemos tener el inyector de fertilizante y sí vamos a tener el filtro de malla. En el caso de bombeos, pueden haber algún otro tipo de filtro, pueden ver en alguna situación, en algunos casos, otros filtros, como puede ser el hidrociclón, que es un aparato que lo que hace es eliminar arenillas. Puede darse algún caso de sobreexplotación de un pozo, entonces al sobreexplotar ese pozo extraen arenilla del acuífero y pueden llegar a esas arenillas, si pasan al sistema de riego, pueden tapar algunos goteros o algunos automatismos. Entonces en esos casos se usan hidrociclones, que son los que sacan esa arenilla. Y bueno, el filtro de mallas casi siempre va a estar, es el que, como ya les dije, retiene limos que puede contener el agua. Esto es el esquema de un filtro de grava o de anilla. Retiene limo y materia orgánica, restos vegetales, restos animales, también pueden retener elementos flotantes que haya en la fuente de agua. El caudal de diseño no mayor a 15 litros por segundo por metro cuadrado, esto es un criterio de diseño. Otro criterio de diseño o de elección de un filtro es que las pérdidas de carga no sean mayores a 1 a 3 metros funcionando el filtro limpio. Es una pérdida de carga que se da normalmente con el filtro, ¿tá? Estamos hablando de un aparato de este tipo, en el cual el agua es obligada a pasar por toda una cama de partículas de grava de diferente granulometría, entonces todo ese pasaje de agua genera una pérdida de carga aún estando el filtro limpio. Se recomienda retrolavar cuando la pérdida de carga es de 2 metros más que la correspondiente al filtro limpio. O sea, el filtro limpio me genera 1 metro de pérdida de carga. Bueno, cuando la pérdida de carga sea de 3 metros, significa que el filtro está sucio. O si el filtro me genera 3 metros de pérdida de carga limpio, cuando sean 5 metros la pérdida de carga, bueno, ahí tengo que hacer el retrolavado. Y el retrolavado consiste en este esquema que está acá, que es pasar el agua en el sentido inverso. Cuando está filtrando, va de arriba para abajo. Filtra y las partículas van quedando retenidas en toda esta arena o grava que tiene acá. Y cuando hacemos el retrolavado para poder limpiar, es el agua en sentido contrario. El agua entra por la parte de abajo, mueve toda esta cama de piedras y de grava y remueve las partículas, la suciedad, y eso termina saliendo fuera del sistema. Eso es lo que se llama retrolavado. Movemos toda lo que es el contenido del filtro para poder remover las partículas que están tapando el filtro. Esto es un ejemplo de filtro de malla. Es un filtro que en este caso la entrada de aguas en este sentido entra a la parte central del filtro y al pasar al exterior del cartucho es que sale el agua filtrada. Lo que tiene en el interior es algo como esto que está acá, es un cartucho que en este caso tiene una malla plástica, pero esa malla también puede ser metálica. Y en la parte interior es donde queda retenida la suciedad, las partículas que podrían tapar los goteros. Y las pérdidas de carga no mayor a 1 o 2 metros, estando limpio. Limpiar cuando la pérdida de carga es de 2 metros más que la correspondiente al filtro limpio.
Y después los orificios de la malla deben de ser 1/7 del orificio del gotero. Con este criterio nos aseguramos que estamos reteniendo en el filtro las partículas que puedan tapar los goteros. Y estos son los criterios de diseño. ¿Tá? Esto es el filtro, como es la carcasa, pueden ser de plástico, pueden ser metálicos. Algo muy importante que tienen que tener en cuenta y que la mayoría de los filtros lo indica es el sentido en el cual va el agua. ¿Tá? Tienen flechas en las cuales les indica cómo colocar el filtro. ¿Tá? No lo vayan a colocar al revés porque no va a filtrar. Otro filtro que cumple con la misma función que el filtro de malla es el filtro de anillas o de disco, ¿tá? Que tiene una estructura como esta. Esto que está en rojo son las anillas, son anillas que están sueltas, que van apiladas y que entre ellas dejan un pasaje de agua a través del cual se hace el filtrado. Esto también es un filtro de anilla o de disco, otra presentación. Este es el esquema de este filtro de anilla en funcionamiento. ¿Tá? En este caso el agua entra de afuera hacia adentro, la parte central queda el agua filtrada y sale al resto del sistema. Los criterios de diseño son los mismos que el del filtro de malla. Retienen grandes cantidades de suciedad, la superficie filtrante es mayor que en un filtro de malla. Facilidad en la limpieza y mayor vida útil. En los últimos años se ha empezado a usar mucho más este filtro. Se supone que es porque es más fácil de limpiar, porque tiene una mayor superficie de filtrado y tiene una mayor durabilidad. Estos son los diferentes anillas o discos que, como pueden ver, tienen como un dibujo marcado en cada una de esas anillas, que cuando son colocados uno arriba del otro generan pasajes. Entonces a través de ese pasaje se da el filtrado del agua. Para el tema de la limpieza se tiene que desarmar, las anillas se tienen que separar y bueno, con una manguera con agua a presión se van limpiando las anillas. Entonces tenemos filtros de anilla, filtros de malla. El tema es cómo vamos a elegir un filtro, en función de qué elegimos un filtro. Esto es información que nos da el fabricante, el vendedor, el proveedor de equipo de riegos. Me dice, tengo estos filtros, no sé cuál te servirá. ¿Tá? Entonces, el criterio que yo tengo que tener en cuenta es que las pérdidas, uno de los criterios es que la pérdida de carga no sea mayor a 1 o 2 metros limpio. ¿Tá? Eso es lo que vimos en las diapositivas anteriores. Entonces, el dato que yo necesito para poder elegir un filtro es el caudal. ¿Tá? El caudal es el dato necesario para elegir un filtro. Tengo que saber cuál es el caudal de la bomba, cuál es el caudal que tengo que llevar a cada sector de riego. ¿Tá? Y en función de ese caudal, elijo el filtro que va a andar bien. Supónganse que mi caudal de bombeo sea el de 9 metros cúbicos por hora, ¿tá? 9.000 litros por hora. Entonces entro con este valor, que más o menos va a estar acá en el medio, y ahí tengo tres opciones. Puede ser el de 1 1/4, 1 1/2 o 1 1/2 super. Esos son tres modelos en realidad no son tres modelos, sino que son tres tamaños de filtros. Los filtros se nominan en función del diámetro de entrada al filtro. Puede ser 1 1/4, puede ser 1 1/2, o puede ser 3/4, o puede ser 1 pulgada. ¿Tá? Hace referencia al diámetro a la entrada de ese filtro. Entonces, dada esta situación, tengo tres posibilidades. Como les mencioné, 1 1/4, 1 1/2 y 1 1/2 super. Cada uno de estos modelos me generan, o tamaños de filtro, me generan pérdida de cargas diferentes. ¿Tá? Que es lo que aparece en este eje que está acá, que dice pérdida de carga medido en bar.
Entonces tenemos uno que me genera 0,13 bar, otro 0,09 y otro 0,05. Bueno, ¿cuál de ellos es el que yo elegiría? Primero, como tengo la medida en bar y yo la necesito en metros, simplemente multiplico los bars que tengo acá por 10. ¿Está? La equivalencia es un bar igual 10 metros de columna de agua de presión. Entonces, el de 0,13 me genera 1,3, el de 0,09, 0,9 y el de 0,05, 0,5 bares. De esos que tengo acá, cualquiera de los tres cumple con el criterio este de entre 1 y 2 metros. ¿Tá? El que más me genera pérdida de carga es este de 1,3, pero me sirve igual. ¿Tá? Entonces, ¿qué tengo que tener en cuenta además de esta pérdida de carga? Que cuanto más grande es el filtro, más caro resulta. Por lo tanto, el filtro de 1,25 es un filtro más chico, donde se utiliza menos material para su construcción y por lo tanto es más barato. En el otro extremo, el de 1,5, es un filtro un poco más grande, que emplea más material para su construcción y por lo tanto me sale más caro. Entonces el siguiente paso es un criterio económico. Si cualquiera de estos tres me sirve, me quedo con el que es más chico, me quedo con el que es más barato. ¿tá? Entonces en este caso, el de 1,25 es un filtro que está bien, que está adecuado y funcionaría bien. Los otros también van a funcionar muy bien. Me genera mucho menor pérdida de carga, pero son más caros. ¿tá? Cosas a tener en cuenta en el cabezario, que ya algo habíamos mencionado. El tema de la limpieza de los filtros. Si ustedes ven en esta foto, tengo un manómetro a la entrada, este que está acá, y un manómetro a la salida, que es este que está acá. Este manómetro me está indicando que hay una presión de 3,3 bares, más o menos. Y en este otro no está marcando nada. ¿Qué me está indicando esto? Que el agua llega a este punto y el filtro genera una pérdida de carga tan alta que deja pasar muy poca agua y no le da para levantar presión. ¿Por qué genera tanta pérdida de carga? Porque está sucio. Entonces lo que hay que hacer es apagar la bomba, desarmar, sacar la tapa y comprobar efectivamente que el filtro está sucio. ¿tá? Toda la parte interna del filtro, del cartucho este de malla, está sucio y por eso es que el agua no estaba pasando. Pasaba, pero muy poco. Entonces lo que hay que hacer es limpiarlo. ¿tá? Se agarra un cepillo, la parte de adentro, se limpia con un poco de paciencia. Estos cepillos andan muy bien para limpiar estos cartuchos, es mucho más rápido. Y ahí terminamos con el cartucho limpio. Volvemos a armar y ahora sí, tenemos los filtros limpios, que el manómetro a la entrada y a la salida más o menos indican la misma lectura, con cierta diferencia, obviamente, porque el filtro, aunque esté limpio, genera pérdida de carga. Esto es parte del mantenimiento que se tiene que hacer del equipo de riego localizado. La limpieza de los filtros es algo que se tiene que hacer rutinariamente. Si no tenemos estos manómetros de control, bueno, se tendrá que hacer en forma calendario, en función de la calidad de agua que tengan en la fuente de agua. Pero tienen que hacer esa limpieza porque si no terminan con un equipo que se les puede llegar a tapar los goteros o directamente que no rieguen porque el filtro no deja pasar el agua por estar muy sucio. Vimos todo lo que es la parte del cabezal de bombeo, todo el componente del equipo, toda la parte de la fuente de agua, el bombeo, los filtros. Ahora pasamos a todo lo que es el sistema de conducción hasta llegar a los goteros. La tubería de conducción
también llamada tubería madre o tubería principal, es la que conduce el agua desde la fuente de agua, el cabezal de bombeo, hasta los diferentes sectores o áreas de riego. La función de esta tubería es conducir el agua. Por eso se llama tubería de conducción o tubería principal. Dependiendo del sistema de producción, esta tubería puede ser de PVC o puede ser de polietileno, puede estar enterrada o puede estar en superficie. En caso de que esté en superficie, deberá ser de polietileno, porque el polietileno resiste lo que es la radiación solar. En cambio, el PVC no lo resiste y tiene que estar enterrado. Entonces, dependiendo del sistema de producción, esta tubería puede ser de PVC, de polietileno, puede estar enterrada o puede estar en superficie. Luego que el agua es conducida hasta el sector de riego, el área de riego, tenemos la tubería de distribución o distribuidora de riego, o también se la llama terciaria. Es la que distribuye el agua a los laterales. Estos que están acá son los laterales de riego. Entonces, esta tubería se encarga de distribuir o repartir el agua en los laterales. Puede ser de esta forma, que en este caso es polietileno. Acá también tenemos en polietileno. Esto también es polietileno. En estos casos, el polietileno es muy utilizado para cultivos anuales, porque es una tubería que queda en superficie y el sol no la afecta. En el caso de frutales o cultivos permanentes, en general son de PVC y van a estar enterrados. Esta es una tubería distribuidora para un cultivo frutal, un cultivo permanente. Está en la etapa previa a tapar el zanjeado. En esta etapa lo que se hace es la prueba del equipo. Antes de tapar toda la tubería es recomendable hacer una prueba de funcionamiento de que no hayan pérdidas. Entonces se enciende el equipo para hacer ese chequeo. Luego que se hizo ese chequeo, esto se tapa y queda enterrado durante muchos años, lo que dure el sistema productivo. Esto que está acá es la parte final de la tubería distribuidora. Es una tubería que sale a la superficie. Esto está todo enterrado, unos 40, 60 centímetros, y esto sale a la superficie, con un codo y un pedazo de tubería, sale a la superficie y tiene un tapón. La función de esta parte del equipo es en la parte de mantenimiento y limpieza del equipo. Cuando se termina de armar este equipo, quedan restos de plástico dentro de la tubería que se tienen que eliminar y no tienen que llegar a los goteros. Entonces, lo que se hace es retirar esta tapa, se hace mandar agua y todos los restos de plástico de la instalación salen por esta tubería. Luego, anualmente, previo a la temporada de riego, se hace la limpieza del equipo. En esa limpieza del equipo se eliminan restos de arcilla, limos que hayan quedado en la tubería, que pasaron por el filtro por alguna razón. Bueno, entonces, previo a la temporada de riego, se saca este tapón y se manda agua a presión, y bueno, por acá empieza a salir esa suciedad que quedó de la temporada anterior. La función de esta parte del equipo es ayudar a la limpieza de todo el equipo de riego. Este también es otro tipo de tuberías que se puede usar para la distribución, también se puede usar para la conducción, pero en este caso es una distribuidora. Es una tubería colapsable. La marca comercial con la que yo lo conozco al menos es la iFlat. Es como una tubería de las que usan los bomberos, colapsable. Se puede pasar con ella, con la maquinaria, mientras está vacía esa tubería, no le provoca roturas. Y bueno, tiene esa ventaja. Después van a encontrar un montón de variantes de tuberías, polietileno, en PVC, en estas colapsables, que se pueden utilizar como tubería distribuidora.
Luego de esta tubería distribuidora vienen los laterales de riego, las tuberías con goteros, y finalmente tenemos los emisores o goteros. La función de estos goteros es permitir la salida del agua con un caudal controlado. Tienen un mecanismo que disipan la presión del agua y están construidos especialmente para generar una pérdida de carga localizada. El agua en las tuberías de riego en los laterales circula con una presión en torno a 1 kilo. 1 kilo, 10 metros de columna de agua es lo mismo. Más o menos entre 1 kilo, 1,5 kilos es la presión con la cual está circulando el agua por esa tubería. Si nosotros hacemos una simple perforación con un clavo, con una aguja en esa tubería, el agua no sale en forma de gota, va a salir en forma de un chorro que va a caer lejos de la planta. Entonces, la función de ese gotero, de los goteros, es esa energía con la cual viene el agua en la tubería, disiparla. ¿Qué significa disipar? Consumir esos 10 metros o 15 metros de presión que tiene el agua. Los consume y el agua sale en forma de gotas. Es un disipador de energía del agua. Los requerimientos básicos de un gotero serían que tenga buena calidad, buena relación calidad-precio, caudal uniforme y que sea poco sensible a las variaciones de presión, poco sensible a las obturaciones, que se tapen, que sean difíciles de tapar, alta uniformidad de fabricación, o sea que tienen que tener buena calidad en la fabricación, resistente a condiciones de trabajo y de fácil instalación. Estas son las características de un buen emisor, un buen gotero. Estos son algunos goteros que pueden ver en plaza, en los proveedores. Tenemos goteros de insertar, o sea, de botón, para poder colocar estos goteros, y este que está acá también es de la misma forma. Tenemos que hacer un orificio en la tubería y insertar el gotero. Estos son más viejos, estos son goteros interlíneas, ya actualmente no se utilizan, eran goteros muy buenos, pero era muy complicada su instalación porque había que cortar la tubería y ensamblar el gotero. Estos son los goteros que están viniendo actualmente, que son los goteros incorporados a la tubería, o sea que en el proceso de fabricación ya se colocaban los goteros a diferentes separaciones. En este esquema lo que se ve es la estructura interna de un tipo de goteros, y acá les muestra cómo es el mecanismo por el cual se pierde energía. El agua que viene circulando por la tubería, que tiene 10, 15 metros de presión, se la obliga a pasar por pasajes muy finos, haciendo un recorrido muy largo y muy tortuoso. Puede ser esto alrededor de otro, o sea, generando un camino largo, o que se le hace un camino más tortuoso. Bueno, todo ese recorrido que hace el agua dentro del gotero es que pierde energía. Este que está acá es un gotero de los que van dentro de la tubería, pero que tiene una membrana flexible, y esto es un gotero de lo que se conoce como autocompensado o autorregulado. Son goteros especiales que son un poco más caros, pero que a partir de determinada presión de trabajo dan siempre el mismo caudal. Hay goteros que tienen una o dos salidas y hay otros que tienen múltiples salidas. Este es un gotero de los de pinchar que tiene, creo que tiene 6 u 8 salidas. Esto son difusores o microaspersores. Esto es un tipo de emisor que también en algunos casos son utilizados en riego localizado, por ejemplo para el riego de frutales. Se coloca uno de estos emisores por planta. Lo que hacen es mojar parte del sistema radicular y no mojan lo que es el camino, entonces en ese caso es riego localizado. En esas situaciones podemos tener microaspersores, que son de este tipo de dispositivos en los cuales tiene una pieza móvil,
y esa pieza móvil se encarga de distribuir el agua. O también pueden ser este tipo de dispositivos, pero que tienen piezas fijas, ¿tá? Que no hay nada que se mueva, que choca contra alguna parte, algún deflector del microaspersor y generan un patrón de mojado, y en ese caso no es un microaspersor, sino que es un difusor, ¿tá? La diferencia entre difusores y microaspersores es que el microaspersor tiene piezas móviles y el difusor no tiene una pieza móvil. Este que está acá es un tipo de difusor, es un microjet, que también, para que sea riego localizado, tiene que localizar el agua en parte del sistema radicular de la planta. No moja lo que es la entrefila de las plantas. Los goteros y los microaspersores responden a una ecuación. ¿Ya? El caudal que dan los goteros está relacionado a una ecuación que depende de la presión de trabajo. ¿tá? Esta es la ecuación general de los emisores de riego, donde el caudal es igual a un coeficiente de descarga multiplicado por la presión hidráulica a la entrada del emisor elevado a un exponente de descarga. El valor de K y el valor de X son característicos de cada emisor, de cada modelo, de cada fabricante, es característico estos valores. Entonces, esta ecuación lo que me está indicando es que el caudal que me está dando un gotero va a depender del modelo y va a depender de la presión de trabajo. ¿tá? La forma de expresarlo, el fabricante, es a través de una gráfica o de una tabla. Ustedes van a ver en algunos catálogos gráficas de este tipo, en los cuales se le da la presión de trabajo en función, o mejor dicho, el caudal que da el emisor en función de la presión de trabajo. Por ejemplo, en este caso tengo un gotero que dice 1,75 litros por hora y otro gotero que dice 2,8 litros por hora. ¿tá? Estos son los caudales nominales. Y en general los caudales nominales están asociados a una presión nominal, que en este caso es 10 metros. ¿Por qué digo que es 10 metros? Si vemos en la presión de 10 metros, si yo subo con ese valor, me da un caudal de 1,75. Y para el siguiente caso, si subo con la presión de 10 metros, me da un caudal nominal de 2,8. Normalmente, la mayoría de los goteros tienen una presión nominal o funcionan a una presión nominal de 10 metros. Es una información que se las da el fabricante, que tiene que estar en algún catálogo, es una presión asociada al caudal nominal. Hay goteros que funcionan a menos presión, que en general dan menos caudal, pero lo normal es que la presión nominal sea de 10 metros. Estos otros que están acá, que como pueden ver tienen un comportamiento diferente a este que está acá, estos son goteros autocompensantes. ¿tá? Son goteros que a partir de cierto valor de presión, que en este caso es 0,5 bares, o sea 5 metros, dan el caudal sin que varíe, o sea, dan el mismo caudal a pesar de que me están variando la presión. O sea, está con la línea marrón, que es de 2 litros por hora, a partir de los 5 metros de presión, no importa si la presión sea 10 metros, 15, 20, 25, el caudal que va a estar dando es el mismo. ¿tá? Lo mismo para el de 3 litros, el de 4 y el de 8. A partir de cierta presión, el caudal no varía con la presión. ¿tá? Lo mismo este otro que está acá, que a partir de más o menos 5 metros, el caudal es invariable con la presión de trabajo. ¿tá? Se llaman goteros autocompensantes. Tienen esa membrana flexible que lo que hace es regular la salida de agua del gotero. Si hay más presión, la membrana se deforma y cierra la salida, permitiendo siempre el mismo caudal.
Son goteros que tienen otra tecnología y tienen otro costo, ¿tá? Y se han desarrollado para situaciones de topografías muy complicadas, donde los goteros, que se les llama goteros de flujo turbulento, que son estos, no permiten un diseño adecuado. Pero en situaciones normales, lo que se usan son estos goteros de tipo de flujo turbulento, ¿tá? Que tienen esta variación normal en el caudal en función de la presión de trabajo. Este es otro de otro catálogo, pero tenemos cuatro modelos de goteros del tipo de flujo turbulento. La presión de trabajo es de 10 metros, un bar, y tenemos goteros de 4, de 1,75, de 1 litro, y este debe ser de 0,65 litros por hora. ¿Tá? Es un mismo fabricante que me ofrece 4 modelos de gotero con diferentes caudales nominales. Ahora pasamos a ver algunos aspectos agronómicos del riego localizado. La mayor ventaja de riego localizado es el ahorro de agua, ¿tá? Ya lo mencionamos, es un método de riego en el cual toda el agua está conducido con tuberías. Entonces, no hay pérdidas por infiltración en surcos ni infiltración en canales, y todo eso implica un ahorro de agua. O sea que tenemos menores pérdidas. Dice que la localización se consigue conduciendo el agua por medio de tuberías y aplicándola muy cerca de la planta. Con esto se eliminan las pérdidas por infiltración en canales y evaporación en esos canales. También en acequias, surcos que se pueden dar en los riegos por superficie. Todo eso supone un gran ahorro de agua. Y sí, realmente es un gran ahorro de agua. El tema de evitar la conducción del agua a través de un canal o de un surco me genera importantes ahorros de agua. ¿Qué pasa con el consumo de la planta? ¿Aumenta o disminuye? Vamos a ver ese ítem. En esta diapositiva lo que tenemos es una comparación entre lo que es un riego de cobertura total, como puede ser una aspersión, donde se moja toda la superficie del suelo, donde está el cultivo, y se aplica una lámina de riego que puede durar varios días. Entonces, esto lo comparo con el caso de abajo, que es un riego localizado, donde parte de la superficie es mojada, parte queda seca. Entonces, vamos a ver cómo es el tema de las pérdidas de agua. Recuerden que el consumo de agua de una planta es de dos componentes, es la transpiración, que es la pérdida que se da directamente a través de la planta, y la evaporación que se da desde la superficie del suelo, ¿tá? Eso es lo que compone lo que se llama evapotranspiración. Entonces, en el caso de un riego convencional, una aspersión de cobertura total, tenemos mayores pérdidas de evaporación directa porque estamos mojando toda la superficie. Entonces, en esta comparativa, sí, el riego por aspersión tiene mayores pérdidas por evaporación. ¿Qué pasa con el tema de la transpiración? Bueno, sucede que en un monte regado con riego localizado tenemos suelo seco. Ese suelo seco genera mayor temperatura, aire caliente, que por fenómenos microadvectivos terminan llegando a la copa de la planta, ¿tá? Entonces, lo que produce este aire caliente, que termina en el follaje de la planta, es aumentar la temperatura, ¿tá? Y entonces, en respuesta a ese aumento de temperatura, y la planta empieza a transpirar más. Entonces, hay un aumento de esa transpiración. Entonces, la localización y la alta frecuencia disminuyen la evaporación directa, pero aumentan la transpiración. Cuanto menor es el área sombreada, o sea, copas más chicas, mayor es la reducción del consumo de riego localizado respecto al riego convencional, ¿tá? Porque en esas situaciones reducimos mucho lo que son las pérdidas por evaporación, ¿tá?
El mayor ahorro de agua se consigue con plantaciones jóvenes de árboles, que es cuando el sombreado alcanza valores reducidos. En cultivos en hileras, como son las hortalizas, la reducción de la evapotranspiración es prácticamente despreciable. En el caso de hortalizas, como son cultivos más bien densos, no hay reducción en el consumo de agua. Es lo mismo regar por aspersión que regar por localizado, no hay variación en el consumo de agua de las plantas. Sí se puede dar cierta variación en el tema de frutales y principalmente cuando el frutal es todavía una planta joven y chica. Otra de las cosas que se ven modificadas con el riego localizado es el patrón de mojado. En esta foto lo que tenemos es el bulbo de mojado o el suelo mojado generado por un gotero. Estos sacado de este libro, que es un libro de autores españoles. Esto no es un suelo en Uruguay. Entonces acá se ve perfectamente cómo queda el suelo después que se aplicó el riego. En un suelo de Uruguay, y este es un suelo de Uruguay, es un brunosol éutrico en la zona de Quillú, lo que teníamos acá era un monte citrícola, un mandarino, una planta mandarina adulta. Donde está el cero estaba el gotero. Esto que dice 20, 40, 60 son centímetros. Entonces, ¿qué se observó en un suelo como el nuestro? Entonces, vamos a ver en detalle. Esto que está acá es el sistema radicular de la planta. A los 40 centímetros, por debajo de los 40 centímetros, ya no había prácticamente raíces. Estamos hablando que toda la concentración de raíces estaba en los primeros 40 centímetros, a pesar de que este era un suelo que tenía 80 centímetros de profundidad. Entre los 40 y los 60 centímetros había un BT, o sea, un B textural, un B arcilloso bastante pesado, que impedía el desarrollo de las raíces. Como se ve perfectamente acá, por debajo de esos 40 centímetros no había raíces. Lo que está marcado en amarillo con esta cinta es lo que se delimitó como bulbo de mojado. Era muy difícil poder diferenciar visualmente el suelo mojado del suelo seco por el tema del color de los suelos nuestros, y tuvo que hacerse por tacto, poder evaluar la condición de humedad mediante haciendo una cinta para ver si estaba mojado o no. Y de esa forma se delimitó este bulbo de mojado. Los suelos nuestros son muy diferentes, ya con el tema del color dificulta mucho poder hacer esta demarcación de lo que es el bulbo mojado, y bueno, esto es lo que obtuvimos en uno de los suelos nuestros. Estos son datos experimentales de un trabajo de maestría, donde se investigó el tema del bulbo mojado en un suelo como estos que están acá, que es un suelo, es un brunosol, de los suelos más predominantes en la zona donde se encuentra Villanueva. Este ensayo se hizo en Melilla, también se hizo parte de la investigación en Progreso. Y bueno, ahí el suelo predominante es de este tipo, con estos dos perfiles que están acá, que son muy similares. Y bueno, ahí se evaluaron emisores de 1,6 litros por hora, un gotero de caudal bajo, de 2 litros por hora y de 4 litros por hora. Y estos fueron los resultados experimentales que se obtuvieron. Los diámetros de mojado para el caso gotero más chico no superaban los 55 centímetros de diámetro. A su vez, cuando se incrementaban las horas de riego tratando de aumentar ese diámetro mojado, eso no se lograba, y lo que se lograba era que aumentaran las pérdidas de agua por percolación. Es decir, que parte del agua que se aplicaba quedaba por debajo de las raíces. En este caso también sucedía que por debajo de los 50, 60 centímetros no había raíces del cultivo, pero sí había humedad. Y eso hace que
se pierda eficiencia en el método riego porque queda agua por debajo de la zona radicular y el cultivo no lo puede aprovechar. En el caso de emisores de 2 litros por hora, los diámetros de mojados anduvieron también ahí 60 centímetros, se vio el mismo efecto, o sea, aumentar el tiempo de riego, lo que hacía era aumentar las pérdidas de agua por percolación. El agua se iba para abajo y no lográbamos aumentar el diámetro mojado. Finalmente, los goteros de 4 litros por hora generaban un diámetro mojado de 90 centímetros, en algún caso pudo llegar a 1 metro de diámetro de mojado, y el efecto del aumento de las horas de riego también generaban más pérdidas de agua por percolación. Esto es información generada a nivel nacional en nuestros suelos, que se puede utilizar para el diseño de los equipos. A nivel internacional existe muchísima información, hay muchos libros, manuales de riego localizado, con información generada en esas condiciones, en otros suelos, otros climas, pero principalmente otros suelos, que son muy diferentes a los nuestros. Nosotros tenemos suelos más estructurados, más con diferentes capas, o sea, suelos estratificados, y eso genera un comportamiento diferente del bulbo de mojado. Entonces, hay que tratar de utilizar información local. Ahora pasando a lo que es diseño agronómico. El diseño agronómico lo vamos a dividir en 2 etapas. En la primera etapa vamos a ver el tema del cálculo de las necesidades de riego, y en la segunda etapa, una vez hecho el cálculo de las necesidades hídricas, vamos a determinar dosis, frecuencia, tiempo de riego, número de emisores por planta, caudal de los emisores y disposición de los emisores, o sea, cómo los vamos a colocar. Para el cálculo de necesidades, como habrán visto en uno de los videos de los cuales disponen para esta capacitación, se utiliza el método de Penman-Montis, el cual consiste en estimar la ETC en función de la ET0 por el KC. Me corrijo, el método de Penman-Montis nos permite determinar el valor de T0. Con ese valor de T0, corregido por el KC del cultivo que voy a estar regando, obtengo la ETC de ese cultivo. Tenemos 2 situaciones posibles cuando estamos haciendo el riego. Una es cuando estamos manejando el riego, y ahí tenemos que tener en cuenta el tamaño de la planta, la edad de la planta y la época en la cual estamos haciendo el riego. Entonces, en el manejo del cultivo, en el caso de montes jóvenes, debemos corregir por el efecto de localización. Habíamos mencionado que en el caso de montes jóvenes hay un ahorro de agua por el efecto de localización, o sea, al no estar mojando toda la superficie, todo el marco de plantación de ese monte frutal, y solo estar mojando en forma localizada, eso me implica un ahorro de agua. Entonces tenemos que tener en cuenta esa corrección. Cuando estoy diseñando el equipo, que es la otra situación, dice no corregir excepto en montes con marcos de plantación muy grandes. Cuando el monte es adulto, y si el monte ocupa más del 60% de lo que es el marco de plantación, es lo mismo regar por aspersión que regar por localizado. No hay una reducción en el consumo. Entonces, en esos casos no se hace esa corrección por la localización. Y en el caso de hortalizas o cultivos densos, esa corrección de localización no se realiza. La forma de calcular la ETC es esta que está acá. Con esta metodología lo que obtengo son los milímetros netos que requiere el cultivo. Esos milímetros netos que requiere el cultivo los tengo que corregir para obtener las necesidades totales. Es la ETC de diseño, la ETC que calculé previamente, corregida por la eficiencia de aplicación del método de riego y por el coeficiente de uniformidad del equipo de riego. Valores orientativos de eficiencia de aplicación en torno al 85%. Coeficiente de uniformidad
valor orientativo aproximadamente un 90%. Cuando hablamos de eficiencia de aplicación, nos estamos refiriendo a lo que dice acá. Es el porcentaje de agua aplicada que es almacenada en la zona radicular y que está disponible para las plantas. O sea, de lo que yo le echo al cultivo, cuánto es o cuánto permanece en la zona radicular. Si tengo pérdidas de agua por percolación, ahí tengo menor eficiencia. Si tengo pérdida de agua por escurrimiento, también tengo menor eficiencia. Entonces, en este cuadro lo que hay son valores orientativos en función de la textura del suelo y de la profundidad de raíces. Entonces, para nuestras condiciones, que son profundidad de raíces menores a 75 centímetros, suelo de textura media a fina, los valores recomendados andan entre 85 y 90%. De ahí es que les pongo este valor de aproximadamente 85%. Dice, siempre esa eficiencia de aplicación es menor del 100%, principalmente debido al control limitado de la forma cómo se aplica y se distribuye el agua en el suelo. Es lo que pasa en los suelos nuestros, que es difícil retener el volumen de agua en la zona radicular porque por algún motivo el agua empieza a percolar a capas más profundas y bueno, esa agua que percola no es agua que el cultivo pueda utilizar. El coeficiente de uniformidad es un indicador de qué tan bien o mal se distribuye el agua en la superficie regada por los emisores. Es un coeficiente que está directamente relacionado con el equipo de riego. Es una medida de la capacidad del sistema de entregar el mismo volumen de agua a través de los emisores y no una medida de qué tan bien se distribuye el agua dentro de la zona radicular. Lo del agua en la zona radicular es la eficiencia de aplicación. Cómo se distribuye el agua en toda el área regada es el coeficiente de uniformidad. Y depende de cómo se haya diseñado el equipo de riego. En general, los equipos bien diseñados tienen un coeficiente de uniformidad en torno al 90%. ¿Qué consecuencias tiene utilizar un coeficiente de uniformidad que no sea el óptimo? Entonces acá les muestro un ejemplo donde comparamos un coeficiente de uniformidad de 90% y un coeficiente de uniformidad de 70%. Si las necesidades netas que yo tengo que reponer son 5 milímetros, con un coeficiente de uniformidad del 90%, para que las plantas menos regadas reciban en promedio los 5 milímetros que necesitan, deberemos regar. Para el caso del 90%, tengo que regar con 5,56 milímetros por día. Ahora, si el equipo que yo tengo tiene un coeficiente de uniformidad más bajo, porque es más desuniforme, las necesidades netas pasan a 7,14 milímetros por día. Esto es lo que me genera un equipo que es más desuniforme. En un caso, tengo que regar con 5,56 y en el otro caso con 7,14 milímetros por día. Eso significa que tengo que aplicar más agua, va a ser más tiempo de riego para poder aplicar esa agua, más horas de bombeo y por lo tanto me va a resultar más cara la operativa. Eso es lo que me genera estar utilizando un equipo menos uniforme. Si el equipo es menos uniforme, para que las plantas en promedio queden bien regadas, yo tengo que regar con más agua. Parte de las plantas reciben más agua, pero las que reciben menos agua reciben lo mínimo que necesitan. Cuanto mayor es el valor del coeficiente de uniformidad, más cara es la instalación, pero el riego es más uniforme. El coeficiente de uniformidad está asociado a cómo diseño el equipo. Y cuando hablo de diseño del equipo me refiero a la elección de las tuberías de los laterales y de las distribuidoras. En la medida que yo utilice tuberías más finas, esas tuberías más finas me generan mayores pérdidas de carga.
Y eso hace que en una tubería que, por ejemplo, tenga 100 metros, la presión a la entrada de esa tubería es una y a la presión al final de la tubería es una muy diferente. ¿Por qué? Porque en el recorrido de esos 100 metros, esa tubería fina me generó mucha pérdida de carga. Eso significa que el gotero a la entrada tiene una presión y el gotero al final tiene una presión mucho más baja. Y eso me genera caudales diferentes. Me genera un riego muy desuniforme. ¿Cómo mejoro esa situación? Diseñando con tuberías de mayor diámetro. En la medida que aumento el diámetro, es mayor el costo de ese equipo, pero más uniforme va a ser el riego. En un caso, para lograr un coeficiente de uniformidad del 90%, tengo que utilizar tuberías de mayor diámetro. Voy a tener una instalación que me va a salir un poco más cara, pero en la parte operativa tengo un menor costo, porque los tiempos de riego van a ser menores y las horas de bombeo van a ser menores. Hay que buscar un equilibrio entre el costo de instalación y el costo de funcionamiento. Bueno, vimos toda la parte de cálculo de necesidades, pasamos a la parte B, que es determinar todas estas otras cosas, como el caudal del emisor, disposición de los goteros, dosis, frecuencia y tiempo de riego. Esto es algo muy importante que tienen que tener en cuenta, es la distancia entre goteros. Las áreas mojadas se tienen que solapar. Esto es para asegurar que entre áreas mojadas haya una continuidad que permita el normal desarrollo de las raíces a lo largo de la fila. La idea es que se genere toda una banda mojada continua, y para que se genere esa banda húmeda continua, los bulbos se tienen que solapar. Entonces, los bulbos deben solaparse, por lo que la distancia entre goteros debe ser menor al diámetro de mojado del gotero. Se considera un 85-95% del diámetro de mojado como separación. Por ejemplo, si el diámetro de mojado es de 0,60, o sea, 60 centímetros, los goteros deberán estar separados como máximo 0,57 metros. ¿De dónde sale este 0,57 metros? Y de hacer el diámetro de mojado, el diámetro mojado por el 0,95, que es el espaciamiento máximo que yo puedo tener. Ahí me da este 0,57. O sea que si el fabricante, pues voy a comprar una tubería que tenga los goteros incorporados, no me voy a estar complicando colocando goteros, voy a elegir un gotero con una separación ya definida. Si el fabricante me dice que lo tiene a 50 centímetros, está bien, porque no supera estos 0,57. A 55 también está bien, me sirve. A 60, bueno, ahí ya no. Si el fabricante los tiene a 60, no me sirven porque ahí apenas están tocando y no me genera esa continuidad en el área mojada. Pero de 0,50 está bien. La dosis la dosis se refiere a la cantidad de agua que yo le tengo que aplicar a la planta. En el caso de frutales, la dosis se determina como las necesidades totales, o sea, la ETC corregida por el coeficiente de uniformidad y corregido por la eficiencia de aplicación. Eso me da milímetros por día. Lo multiplico por el marco de plantación. Recuerden que milímetros es lo mismo que decir litros por metro cuadrado. Bueno, yo tengo que referenciarlo a todo lo que la planta ocupa, que es el marco de plantación. Entonces ahí tengo el volumen en litros por planta. La frecuencia de riego es diaria, hablamos que es un riego de alta frecuencia. En algunos casos, como son las hortalizas, para mejorar la eficiencia de riego, incluso se pueden dar el riego fraccionado a lo largo del día en 2 o 3 oportunidades, para que el agua que necesite se lo demos en la profundidad radicular de esos cultivos. La duración del turno de riego, o sea, durante cuánto tiempo tengo que estar regando, se determina
con la dosis por planta, o sea, lo que calculé acá, los litros por planta que necesita, dividido el caudal del gotero por el número de goteros por planta. Para el diseño del equipo se considera el monte adulto. Entonces ahí tengo que considerar la ETC diaria máxima, sin aplicar coeficiente de localización. Cuando uno diseña un equipo, tiene que tener en cuenta el monte cuando va a ser adulto y en su máxima demanda de agua. Porque estamos diseñando el equipo y me tiene que dar para esa etapa. No lo puedo diseñar para cuando el monte está en sus primeros años, ¿no? Tengo que pensar en el monte en la planta adulta. El tiempo de riego permite definir el número de sectores máximos que se podrán regar en el momento de máxima demanda, teniendo en cuenta una determinada jornada de riego. Cuando se está manejando el riego, considero la ETC de ese periodo en particular. Por lo tanto, será variable durante todo el ciclo del cultivo. ¿Ya? Son cosas diferentes. Una es determinar el tiempo de riego para la etapa adulta con el máximo consumo, que me permite sectorizar, o sea, dividir el campo en diferentes sectores, y la otra es el tiempo de riego para un momento en particular. Para este momento que tengo que aplicar el riego, bueno, tengo que ver la demanda actual. Ahora vamos a ver un ejemplo. Lo que habíamos visto son algunas formulaciones como hablando en dosis por planta, o sea, para el caso Montefrutales. Ahora vamos a ver un ejemplo para el caso de cultivos hortícolas. En el caso de cultivos hortícolas, cultivos densos, el cálculo no se hace por planta, sino que se hace por unidad de superficie que vamos a estar regando. Entonces, lo mejor me pareció hacerlo con un ejemplo. En este caso es un cultivo de cebolla, que están encanterados. Estos cultivos tradicionalmente se hacían en secano, y en esos casos lo que se hacía eran eh, con surcos a 60 centímetros de separación. Eso aseguraba que el cultivo tuviera suficiente volumen de suelo para poder explorar y sacar el agua que tenía el suelo, porque no se regaba el cultivo. Cuando se empezó a aplicar la tecnología de riego para estos cultivos, lo que se hizo fue modificar el sistema de plantación. Ya no se hacían en surcos, sino que se hacían en canteros. Las plantas se empezaron a colocar más juntas, o sea, 20, 30 centímetros entre plantas, porque se levantaba una de las limitantes, que era el agua. Ahora, el agua no era limitante, entonces no es necesario darle a la planta mayor volumen de suelo para poder extraer el agua. Acá se la estábamos dando. Entonces, en este ejemplo lo que tenemos es la cebolla, que tiene una ETC calculada de 5,8 milímetros por día, la máxima que puede llegar a tener en noviembre o diciembre. Canteros, la ETC depende también del tipo de cebolla que tengamos y del ciclo, ¿tal? La cebolla es un cultivo de invierno. Puede ser que en algunas variedades de cebolla en noviembre o diciembre ya se estén cosechando, y hay otras que son un poco más tardías, que puede ser que en diciembre estén en el máximo consumo de agua. Depende de la variedad de cebollas que estén utilizando. Los canteros van a estar separados 1,20 m desde centro a centro de cantero. Vamos a tener 4 filas de plantas, como indica este esquema, esta foto, y vamos a colocar 2 laterales por cantero para lograr una mejor distribución de la humedad del agua de riego. Esto es lo que yo les mencioné. Se modifica el marco de plantación, se pasa a cultivos encanterados. Los cálculos se hacen por metro cuadrado de cantero, y el porcentaje de mojado en estos casos siempre es mayor al 50%, o sea, se moja todo lo que es la parte de cantero efectivo. Entonces vamos a ver cómo se hacen los cálculos de tiempo de riego en esta situación. Los mismos datos, voy a considerar una eficiencia de aplicación del 85%, el coeficiente de uniformidad del 90%, eso hace que las necesidades brutas, lo que me tiene que dar el equipo, es de 7,6 milímetros por día. Es el 5,8
dividido 0,85 y dividido 0,90 me da 7,6 milímetros por día. Por el lado del equipo voy a utilizar cintas con goteros incorporados. Los goteros van a estar espaciados 30 centímetros. Cada gotero me va a dar un caudal de 1,2 litros por hora, son goteros chicos. El diámetro mojado de este gotero medido es de 0,35 metros. El caudal por metro lineal es de, bueno, acá está cómo se calcula. Lo que me está pidiendo acá es caudal por metro lineal. O sea, en un metro, si los goteros están a 0,30, tengo 3,33 goteros en ese metro de tubería. Por 1,2, que es el caudal de cada gotero, me da 4 litros por hora por metro lineal. Eso es lo que me da el equipo. Yo necesito 7,6 milímetros por día. El equipo me da 4 litros por hora por metro. Ahora, tengo que ver estos 7,6 milímetros, a qué superficie los voy a referenciar, ¿tá? Porque acá tengo milímetros, necesito pasarlos a un volumen, a litros. La superficie que voy a mojar va a ser el cantero, ¿tá? El cantero tiene 80 centímetros de ancho, y mi área de referencia para hacer los cálculos va a ser un metro lineal, ¿tá? Porque hice los cálculos para el gotero en un metro lineal, entonces mi área de referencia va a ser ese metro lineal. Eso me da una superficie de 0,80 metros cuadrados, ¿tá? Entonces, con esta superficie y la ETC, o las necesidades totales que calculé, que eran 7,6, puedo llevar estos milímetros a un volumen, ¿tá? Es el 7,6 milímetros por día por 0,8, esto es en un metro, esto me da 6,08 litros por metro lineal por día. ¿Tá? Es lo que estaría consumiendo ese cantero. Por lo tanto, el tiempo de riego es lo que tengo que aplicar, los 6,08, dividido lo que me aplica el equipo, los 4 litros por hora por metro lineal. Por 2. ¿Por qué por 2? Porque en el cantero, en ese cantero que tiene 80 centímetros de ancho, tengo dos laterales. Entonces, este caudal se repite. Eso me da 0,76 horas, que pasados a minutos, o sea, 0,76 por 60, me da los 45 minutos. Y este es el tiempo de riego para esta situación. Y en horticulturas es un tiempo de los más comunes. O sea, en horticultura los tiempos de riego son cortos, ¿tá? Porque la cantidad de agua que se aplican es lo que consume el cultivo en el día, y la tasa de aplicación de los equipos en general es alta. Entonces los tiempos de riego son cortitos. Ya finalizando, les voy a mostrar algunas fotos de algunos elementos que pueden encontrar en un equipo de riego. Esto es para el caso de riego automatizado. Vamos a tener el programador. El programador es el aparato en el cual yo voy a estar fijando los días, los tiempos de riego, los arranques de la bomba, y programando si en algún momento voy a dejar de regar porque hay alguna lluvia o algo. Bueno, esto es el aparato que controla todo eso. También en un equipo automatizado necesito las electroválvulas, que son las que están a la entrada de cada uno de los sectores, y lo que hacen es abrir los sectores cuando reciben la señal. Son válvulas normalmente cerradas que cuando reciben la señal se abren, y cuando dejan de recibir la señal se cierran. Acá es una instalación en la que tenemos la electroválvula y un regulador de presión. Los reguladores de presión lo que hacen es hacer que la presión a la entrada de los diferentes sectores sea la misma. Si uno termina el diseño del equipo y requiere, por ejemplo, 15 metros de presión a la entrada de cada uno de los sectores, bueno, debo colocar un regulador de presión que permita esa presión a la entrada de cada uno de los sectores. Estos son algunos aspectos en la parte de instalación de las tuberías que hay que tener en cuenta.
cuando estamos enterrando las tuberías. Esto es lo que yo les había mencionado, la parte final de la distribuidora, que me permite hacer una limpieza más adecuada del equipo. En cuanto a la profundidad de la zanja, depende si la zona es transitada por la maquinaria o es una zona en donde no hay tráfico de maquinaria. Si va a pasar maquinaria, bueno, tiene que ser por lo menos 60 centímetros y en caso contrario, con 30 centímetros es suficiente. Este es otro tipo de instalación, en este caso es en la cabecera y va hacia alimenta para un solo lado, y en este caso puede ser cuando se instala en el medio de un sector y distribuye agua para ambos lados de la fila. Ya finalizando, les quería mostrar estos dos videos que son, no son de acá. Esto es cómo se instala en otros países el tema de las cintas de riego. Esto es un cultivo de maíz. Se plantan grandes extensiones y bueno, una forma de ahorrar tiempo en la instalación de estas cintas es, bueno, buscar ingeniársela de alguna forma para con la maquinaria poder instalar estas tuberías. Caso contrario, bueno, siempre está la posibilidad de hacerlo con el personal disponible, arrastrando la cinta, ¿no? Es lo que se puede hacer cuando uno no tiene maquinaria como esta que está acá. ¿Tá? Van de a dos cintas y van distribuyendo los laterales. Esto también es algo que tienen que tener muy en cuenta, que es más que nada por un tema ambiental, que es el retiro de las cintas. ¿Tá? En este caso se adapta al tractor un implemento en el cual se saca las tuberías del cultivo para no dejarlos en la zona de producción. ¿Tá? Hay muchos casos que es más económico dejar la cinta y mezclarla con el suelo que retirarla. ¿Tá? Genera un problema ambiental muy importante. Acá es otra forma, la que lo está sacando un poco más lento, pero hay que tratar de sacar todas estas tuberías, todo este plástico, evitar dejarlo en el campo para preservar los recursos, en este caso el suelo, ¿tá? Tratar de dejarlo la menor cantidad de contaminantes posible. Las cintas hay que retirarlas del campo, muchas veces estas cintas se pueden volver a utilizar un par de años más. ¿Tá? Bueno, esto es lo que les quería presentar en esta charla. Cualquier duda que tengan, me la pueden hacer llegar, y muchas gracias por su atención.